Muchos de nuestros políticos ingresan a la arena con el ánimo de recibir un reconocimiento que no tienen, a pesar de sus fortunas de algunos y otros porque dicen que es la única manera de que lo traten con cierto nivel de respeto que no han tenido en su vida profesional o particular. Uno se pregunta cuál es el aporte del diputado Jorge Brites del Alto Paraná, interesado en escandalizar nuestra democracia con desplantes, con desnudos, con llamadas de atención como las que hizo en el día de ayer, cuando se colocó un anatémico en la boca, afirmando con eso de que cualquier sistema es bueno para evitar la propagación del COVID cubriéndose la boca, como había afirmado Mazzoleni. Es una tomadura de pelo porque su posición no es favorable a reconocer el problema que nos ha costado más de 16.000 muertos. Al menos por una mínima consideración a los familiares de personas fallecidas, tendría que entender un mandatario, aquel que recibe un mandato, de que hay unas reglas de comportamiento básicas, normales, que se corresponden a la vida en sociedad de cualquier tipo de agrupación humana. Jorge Brites, sin embargo, cree que el escándalo le hace figurar en la conversación cotidiana y que esa es la única manera que él entiende que significa la democracia algo para él. En realidad, con su comportamiento degrada el sistema político y lo hunde en el descrédito. Y hay muchos que afirman que ese tipo de cosas no se daban en la dictadura y que estas cuestiones no reciben ningún tipo de sanción por sus pares en la Cámara Baja, como debería haber ocurrido en este tipo de circunstancias. Vamos degradando nuestra democracia con comportamientos de este tipo y que demuestran, vuelvo a decir, que los lectores se equivocaron con el mandatario y que tendrían que sacarle el mandato. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. La democracia es una flor exótica en la historia política del Paraguay. Nunca hemos tenido tantos años prolongados de un sistema político que significa el Estado de Derecho, el de vivir bajo un concepto normativo con una constitución que establece derechos y deberes de los ciudadanos. Sin embargo, nuestra democracia no ha sido consolidada a lo largo del tiempo. Las instituciones son frágiles, el sistema judicial no funciona para castigar a aquellos que se apartan de lo que mandan las normas. Hemos creado varias instituciones que no se corresponden a los mandatos que se le han dado en la Constitución y en las leyes, y vemos fundamentalmente hechos de corrupción que van sacándole la confianza, el ánimo y el entusiasmo del demócrata, que termina siendo engullido por aquellos que dicen que la dictadura es la única forma de gobernar el Paraguay, de que esta mascarada de democracia no nos alcanza y que tenemos que volver a un régimen autoritario donde alguien nos diga lo que tenemos que hacer y cómo. Evidentemente, un sistema democrático se sostiene sobre un nivel de educación. No hay historias en el mundo de pueblos que hayan alcanzado un nivel de democracia sólido con niveles tan bajos de educación como nuestro. Tampoco vemos que podamos salir de la pobreza en ese tipo de condiciones. Hay que buscar las causas que expliquen por qué tenemos una democracia de muy baja intensidad y que buscar resolver ese problema es creer en el sistema, apuntalándolo y proyectándolo hacia el futuro para no terminar cayendo de nuevo en una dictadura. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Las discusiones por el presupuesto son siempre enmarcadas en las cuestiones que se desea que ocurra durante el periodo fiscal siguiente. Lo que muy poca gente dice que en realidad todo lo que se pone allí son buenos propósitos que no necesariamente comulgan con las realidades. El Ministerio de Hacienda termina diciendo cuando le solicitan que aplique la ley del presupuesto para un proyecto determinado que no tiene los recursos y que no sabe de dónde sacarlos. O sea, existe el mandato en la norma, pero la coartada perfecta del ministro de Hacienda es no tener ese dinero para hacer que ese compromiso se cumpla. Como es imposible ponerle una pistola en la cabeza al ministro de Hacienda para que busque los mismos, todo termina en una gran negociación política en donde la posibilidad que tiene aquello que recibió el mandato de la norma del presupuesto general se cumpla, todo dependerá de nuevo de las presiones que se apliquen, de los cortes de ruta y de los reclamos políticos que se puedan hacer. De lo contrario,
El presupuesto es un montón de buenas intenciones colocadas en el papel que no se cumplen en la realidad.